comisión. Tú eres de la comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno. Y Desarrollo Endógeno. Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno. ¿Eres concejal por el circuito Antímano? El circuito 5, soy de Caracas, concejal de Caracas, pero electo por el circuito 5 que corresponde a La Vega, Caricuao, Macarao, Antímano y El Junquito. Sí, porque los circuitos los cambiaron ahorita en esta coyuntura de la broma. Bueno, Jimmy, bienvenido. También Saludar a todos los radioescuchas de 97.3 FM, de Radio Voces Libertarias. Aprovecho para saludar a los junquiteños y junquiteñas a través de Radio Junquiteña 102.5 FM y también a Radio Sendero de Antímano 88.5 FM y a los y las antimanenses y a todas las radios que están comunicados en este momento con este programa que ustedes están creando llamado Entre Medios. Eso es importante para la comunicación popular. Una cosa es la propaganda puede hacerse propaganda no solamente a los partidos políticos, sino también a un comercio, una empresa. Es distinto al sentido de la radio comunitaria. La radio comunitaria, el interés superior es informar al común del espectro que tiene como tal la radio, de las necesidades que en realidad requiere el pueblo como tal, pero no solamente la política comunal o la política local o parroquial, sino también la política regional, nacional e internacional. Es decir, que la radio comunitaria es eso, trabajar para el común de nuestros habitantes, de las distintas poblaciones, los ámbitos que tienen. Muy bueno este ejemplo que están mostrando ustedes ante la opinión pública, que no solamente llegan a su espacio. Radio Junquiteña tiene sus linderos, su espacio, su espectro, donde están los radioescuchas escuchando. Ahora, con esta modalidad, pueden llegar, como dicen ustedes en la introducción, hasta otros lugares ya fuera del área metropolitana de Caracas o del municipio bolivariano Libertador. Y eso es importante porque se muestra pues que existe una organización, y si se mantiene esa organización puede perdurar en el tiempo, pero eso requiere del interés superior de los que llevan todas estas radios comunitarias o estos medios comunitarios en los distintos espacios en el cual están ejerciendo esta bonita profesión popular de ser productores y comunicadores sociales de las radios comunitarias. Para que este pueblo se destape, para que diga sus verdades, para que se desahogue, para que exprese todo lo que tiene que ser. Cada vez que hay un momento, se desata. ¿Entiendes? Y con todo el derecho del mundo, de paso. A lo mejor en algunos momentos a algunos compañeros no les gusta, coño, pero es que no es para eso. Pero eso es lo que pasa, eso es lo que es. Y tenemos que partir de esa realidad. Si no, es que nos acoge. O sea, que dice Udito. Bueno, el tema de las radios comunitarias nos lleva a pensar en el legado del comandante Chávez. Ajá. Nosotros podemos ver, inclusive viendo nuestra camarada de Katia TV, que por ejemplo en los hechos de abril del 2002 fueron las radios comunitarias, fue Katia TV el protagonista principal de la comunicación, donde las grandes transnacionales de la comunicación tenían cercado mediáticamente no solamente al pueblo venezolano, sino al mundo entero. Y a través de estas radios comunitarias de Katia TV, que jugó un papel fundamental en el rescate de la democracia en ese momento, por el secuestro que hubo, por la oligarquía, por el alto mando militar que estaba vendido a la oligarquía y las grandes transnacionales de la comunicación, el imperio y los partidos políticos y Fedecámara, pues resulta que el pueblo rescató al comandante Chávez, producto de que a través de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación populares, las radios comunitarias, las televisoras comunitarias, se fue rescatando la dignidad de nuestro pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar esta
radios comunitarias, que son un bastión para la revolución bolivariana en la defensa de lo que corresponde a las necesidades del pueblo. No es solamente en este momento las transnacionales de la comunicación, no es solamente BTV ni Telesur, no es solamente las redes sociales. Las redes sociales en este momento juegan un papel fundamental en el devenir y la discusión y la construcción de la historia, de la historia y el nuevo orden mundial que estamos construyendo, sino que las radios comunitarias están llamadas desde el saber popular a informar, como decía el camarada Luis Díaz, planteaba que en la radio, dentro de la radio hay que colocar contenidos temáticos de educación, de formación política, de formación ideológica, más allá del tema de comunicar lo necesario en el poder popular. Por supuesto que es necesario. Eso muy poco se ve en los medios tradicionales, sean de la oligarquía, de los sectores de derecha o los medios tradicionales nuestros de la revolución. Por eso es que las radios comunitarias juegan un papel importante, inclusive para entrar en el gran debate que se está dando en este momento en la humanidad a través de las redes sociales. A través de las redes sociales han hecho un daño gravísimo a la población en el tema de la descomunicación del común de nuestro pueblo. Por eso nosotros enarbolamos, agradecemos el esfuerzo que hacen nuestros productores y nuestros comunicadores sociales de estas distintas radios comunitarias, porque sabemos el esfuerzo que hacen y que en este momento, por su condición de comunitario, de parte de las organizaciones del poder popular, están dando una batalla para la supervivencia. Y nosotros, por supuesto, de la Revolución Bolivariana, hay sectores que estamos de acuerdo que tienen que sobrevivir porque fueron en su momento histórico y siguen siendo parte de nuestro acervo cultural para la defensa del territorio y de la nación. Es inconcebible que en este momento histórico nosotros exista noticia de que se están cerrando algunas radios comunitarias cuando fueron en su momento histórico los que salvaron la patria al lado del pueblo que salió a defender y a rescatar la democracia con Hugo Chávez, y que son los que día a día informan cosas del común de nuestro pueblo, y los que están produciendo inclusive en algunos momentos, más allá de que llegue algún comerciante a cancelar para que le hagan una publicidad, y lo explicaba bien Luis Díaz, que tienen que sobrevivir, pero son los que están comunicando los intereses de las distintas comunidades, en este caso de las 22 parroquias de Caracas o de los 335 municipios del país. Por eso nosotros, en el caso particular, vemos con beneplácito el esfuerzo de resistencia, de hidalguía, de lucha que están haciendo a través de estos medios de comunicación populares, que como lo son las radios comunitarias y las televisoras comunitarias, que aún continúan en combate y en resistencia por el buen vivir de nuestro pueblo. La pregunta que quedó en el aire es al concejal de la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, Jimmy Gudiño, acerca de que nosotros los comunicadores populares estamos interesados en que se apruebe una ordenanza en el municipio donde nosotros podamos contar con una herramienta que apoye a la ley de la comunicación del poder popular, pero entrando en lo que es el municipio bolivariano Libertador. Entonces, tiene la palabra Jimmy Gudiño. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros del Consejo Municipal a este momento tenemos 6 ordenanzas aprobadas, de las cuales 2 con el tema de tributo. Se creó el RUC Caracas. Aparte de eso, se hizo la condonación de los tributos de los caraqueños y caraqueñas desde el 2015 para que la gente pueda
cancelar pues esos aranceles tributarios ante el municipio, debido a que mucha gente tenía deuda en razón a la crisis económica, al bloqueo económico, comercial y financiero, y también a la situación de la pandemia que agudizó las cosas. Hemos creado varios institutos, por ejemplo, la ordenanza del Instituto el Instituto para los Adultos y Adultas Mayores, el Instituto de Turismo. Creamos una que creó controversia, no solamente en Caracas, a nivel nacional e internacional, como fue la creación de los nuevos símbolos municipales y patrios de Caracas. Esa ordenanza inclusive la condenaron dirigentes de derecha desde Miami, desde España, desde Colombia. Hace poco creamos el Instituto Municipal para nuestras mujeres y la igualdad de género. Entonces, en este momento tenemos en discusión, y se dio ayer en las 22 parroquias de Caracas, el tema de la ordenanza de convivencia ciudadana. Lo que queremos decir es que eso no lo estamos haciendo solo. Esta gestión de este Consejo Municipal está dispuesto a escuchar cualquier propuesta que nazca del pueblo. Estamos escuchando las propuestas que provienen de nuestra almiranta Carmen Meléndez, las que nosotros creamos, porque tenemos en este momento un planteamiento de una ruta legislativa donde tenemos propuestas 86 ordenanzas. De aquí a final de año es difícil nosotros poder cubrir eso, porque tenemos que hacer las consultas ante las distintas comunidades, pero también tenemos que recibir la asesoría técnica y jurídica de nuestros abogados de las distintas comisiones para poder crear las ordenanzas. Lo que sí te puedo decir, hermano, es que la estamos haciendo con el pueblo, con el poder popular. Y tenemos una instrucción directa de nuestra almiranta Carmen Meléndez, que tenemos que crear las ordenanzas que requiera nuestro pueblo. Y si ustedes, como parte de organización de nuestro pueblo, están solicitando a consideración la creación de una ordenanza para los medios comunitarios, tengan ustedes la certeza, en mi condición de jefe de fracción de los concejales y concejalas de Caracas, que por supuesto nosotros vamos a recibir esta propuesta y por supuesto tenemos que construirla en colectivo, porque ya hay una ley orgánica según lo que ustedes están planteando, y que en el mismo debate hemos visto que ha existido momentos donde se ha violado cuando se cierran algunos medios comunitarios, pero pues nosotros en Caracas tenemos que dar el ejemplo que Caracas dio, y por supuesto vamos a recibir con beneplácito. Ahí a esta ordenanza le correspondería al compañero Darío Alejandro Viva, que es el que tiene en la comisión que él preside, le corresponde esta comisión. Inclusive el presidente Alexander Aranguren, en una reunión que sostuvimos de fracción, planteó que se estaban acercando algunos sectores de nuestra sociedad, como por ejemplo el sector indígena urbano de aquí, que en Caracas quieren su ordenanza y la estamos trabajando, ya pasó en primera discusión. El sector de los mototaxistas también ya pasó en primera discusión, y cuando ustedes bien así lo decidan, ya Aranguren inclusive lo planteó, y también lo ha planteado nuestra vicepresidenta Antonieta de Estéfano. Todos estamos dispuestos a recibir cualquier planteamiento y a construirlo en colectivo. Nosotros no somos los dueños de la verdad como concejales. Nosotros somos una circunstancia que estamos circunstancialmente en ese consejo municipal para ayudar a hacer la revolución en Caracas. Pero si nosotros vamos a construir una ordenanza, el saber popular del pueblo lo tienen ustedes, que son los garantes que día a día, con su constancia, con su lucha, construyen la realidad de las emisoras o radios comunitarias o televisoras comunitarias, y por tal motivo ustedes serían en primera instancia los protagonistas que asumirían la vocería, la relatoría, la iniciativa del planteamiento de una ordenanza de este tipo, que dignificaría a todas las radios comunitarias del municipio bolivariano Libertador de Caracas. Bueno, le tomamos la palabra a Jimmy. Matan a los presidentes cuando matan a una Los cantidad. candidatos cuando tienen chance. Pues. Claro, pues yo pienso que ahí hay un problema de ese tipo, pero
pero realmente lo que está ocurriendo en Colombia es importantísimo desde el punto de vista del desarrollo histórico de ese país. Sería un cambio espectacular si Petro gana las elecciones en Colombia en esta... Y en Colombia estamos en un cambio de época, en una época de cambio con Petro. Bueno, la situación en Colombia, lo que esperábamos, los que transitamos o trabajamos en la izquierda, Luis, era que Petro ganara en primera vuelta. Hay una realidad que viene pasando últimamente en el mundo. Los partidos tradicionales del sistema capitalista en las naciones del mundo han venido siendo sustituidos por los empresarios. Y vemos ejemplos, por ejemplo, en Chile, Piñera. En Argentina estuvo Macri. Entonces, o están ganando los empresarios, o está ganando nuestras filas del socialismo, o los que nos enmarcamos en el progresismo. Ejemplo, Donald Trump. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Ecuador. Arauz gana en primera vuelta con más del 40%, casi los mismos números de Petro. Y viene el empresario Lazo y le pasa por encima por una traición de Yacu Pérez, un hombre indígena vendiéndose al sistema capitalista. Y por tal motivo nosotros vemos y decimos que, oye, que a pesar de que vemos con beneplácito que por primera vez en la historia un hombre de izquierda tiene el 42% en Colombia después de tanto tiempo, pues resulta que la derecha va a tratar de invertir los recursos necesarios para tratar de cambiar esa realidad. Ejemplo, en el tema de Fajardo, puede hacer que algunas filas de Fajardo vayan a votar por Petro, pero el uribismo, seguramente completo por su fanatismo, se va a fusionar con el empresario. Entonces eso pudiera dar en este momento que pudiese terminar una elección cabeza a cabeza. Inclusive Petro ganó contra el bufón de Iván Duque hace 4 años en primera vuelta. Pues resulta que Iván Duque, que no dijo nunca nada, y siendo presidente nunca dijo nada, resulta que terminó ganando las elecciones en Colombia. Eso implica que es posible, lo que dice el camarada Lazo, que se fortalezca el voto de Petro. Si eso es así, porque tuvo una ventaja de casi duplicando la votación, si eso es así, pudiera estar en riesgo la vida del candidato Petro, por la sencilla razón de la historia de Colombia ha llevado a esa situación de homicidios a gente que pudo haber sido presidente en cualquier instancia. Ese análisis de Colombia pudiera dar en el futuro a Venezuela el enfrentamiento de un empresario como Lorenzo Mendoza contra un obrero. Entonces eso se viene dando en los pueblos de nuestra América, pero nosotros pues por supuesto apostamos a que el pueblo colombiano está despertando. Apostamos, sabemos que las posiciones de Petro en cuanto al gobierno venezolano a veces se distancian por X razón. Una de las razones es que lo tildan los sectores de derecha de castrochavista, fijando la posición sobre la revolución cubana y la revolución bolivariana, y por tal motivo pero eso le caería muy bien no solamente a Venezuela, sino a los pueblos de nuestra América, porque así permitiría pues que se siga entrelazando esa unidad latinoamericana y caribeña a través de las distintas organizaciones como la UNASUR, como el ALBA, como la CELAC. Inclusive jugaríamos un papel estelar en la OEA, inclusive ante la ONU, porque Colombia es llamado para participar en la OTAN, y resulta que eso permitiría internacionalmente que Venezuela se fortalecería, y no solamente Venezuela, sino los pueblos de nuestra América. Entonces,
Si gana Petro, pareciera que el sector empresarial del sistema capitalista que ha venido sustituyendo a los partidos políticos tradicionales de las distintas, pudieran estar en este momento pasando un momento muy difícil de la historia, porque después vendría en Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y vendría la recuperación que ha venido paulatinamente, porque recordemos, después del fallecimiento de Chávez perdimos tantas naciones y han venido recuperándose paulatinamente, y eso es importante. Así que nosotros vamos a seguir apostando al pueblo colombiano, y el pueblo colombiano no es que solamente va a votar por Petro, sino que también ven los sueños en una negra como la negra Francia, que está como vicepresidenta, para que esa dupla pueda ser la ganadora de Colombia, aunque no está fácil, pero estamos seguros que el pueblo colombiano está en este momento en un proceso de despertar, y eso es importante para los pueblos de nuestra América. Mira, por aquí. En sí, el que me la quiera responder, sí, esa transición al socialismo es una verdad. Dígamela nítidamente a ese pueblo que nos está escuchando. ¿Es verdad o es en cierta forma politiquería, demagogia? ¿Qué está pasando ahí? El camarada Gudiño, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Y eso nos implica que estamos en el constante debate de las ideas. Y el presidente Nicolás Maduro, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, plantea las 3R.net, que es la nueva etapa de transición al socialismo. Y nos habla de resistir, renacer para revolucionar. Y eso es una propuesta que se la hace no solamente a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino a la militancia del gran pueblo patriótico, y se la hace al común del pueblo. La transición al socialismo no depende solamente de un gobierno, ni depende solamente de un partido, depende de todos los factores de la sociedad. Ahora bien, si no entendemos desde la militancia revolucionaria, ni comprendemos el planteamiento, pues sencillamente eso va a quedar en solamente ideas. Y la construcción de las ideas nosotros tenemos que llevarla a la realidad. Y para llevarlo a la realidad depende de todos y de todas, para que en realidad se dé lo que estamos planteando en este momento, o lo que se está planteando desde el alto mando político de la Revolución Bolivariana. Quiero expresarte que esas 3R.net provienen de las 3R de Chávez. Porque no se crean que los errores solamente se cometen ahorita. Porque si Chávez hizo esas 3 R al principio, cuando planteó la revisión, la rectificación y el reimpulso, es porque siempre en todas las etapas de la revolución o en cualquier revolución del mundo se cometen errores. Y es natural que se cometan errores. Y por eso es que estamos ahorita en esa tercera R de las 3R.net, siempre en el tema de revolucionar. Pero Chávez, aparte de las 3R, nos dijo las 3R al cuadrado. Esas 3R al cuadrado, una es repolitización y una es repolarización. Hay una realidad. Estamos viviendo un proceso de despolitización en los territorios. Por eso es que tenemos que ir al proceso de repolitización. Cuando nosotros permitimos desde las distintas instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela, o de los partidos del gran pueblo patriótico, o de las distintas instancias de gobierno, que solamente las políticas sean dirigidas solamente desde una instancia de gobierno, y nosotros como gobierno popular o como gobierno de las masas, en lo que llamó Ortega y Gasset la rebelión de las masas, cuando habló del hombre masa, ahí se inspiró el Che Guevara para hablar del hombre nuevo, o se inspiró Friedrich Nietzsche para hablar del superhombre. Todo ese tipo de cosas son importantes retomarlas y entenderlas y comprenderlas, que para hacer una revolución no solamente depende de un gobierno, depende totalmente del pueblo. Por eso es que en esas 3R.net se habla de resistir. Hemos estado en un proceso de resistencia. El presidente Nicolás Maduro ha tenido la humildad de reconocer que se han cometido errores y ha explicado que ante los errores lo principal ha sido
el bloqueo económico, comercial y financiero que ha venido dañando a nuestro pueblo. Entonces resistir para luego renacer. Para renacer estamos pasando por la etapa de resistencia para después revolucionar. Y revolucionar es comprender que él no puede solo. El presidente está pidiendo ayuda por todos lados. Claro. Por supuesto que comete errores, como cualquier ser humano. Lo cometía Chávez, que para muchos, y inclusive para mí, era el líder más grande de este siglo XXI, inclusive por encima de Vladimir Putin. En este siglo XXI, nosotros podemos decir que el líder más grande del siglo XIX fue nuestro libertador Simón Bolívar. El líder más grande del siglo XX está entre José Martí y Fidel Castro Ruz. Y el líder más grande, quiere decir que han sido de nuestra América. El líder más grande del siglo XXI, y va a ser bien difícil que lo superen, es nuestro comandante Hugo Chávez. Si cometía errores Chávez, por supuesto, es natural que cualquier hombre que esté en función o cualquier mujer que esté en función de gobierno pueda cometer errores. Pero lo importante es tratar de rectificar. Y en el tema de la rectificación, por supuesto, nosotros tenemos que atacar valores anticapitalistas que están sumergidos, inclusive puedo decir que si Chávez reconoció que él todavía tenía cultura capitalista, es bien difícil que ninguno de nosotros en algún momento tengamos cultura capitalista. Hay que comprender eso. Por eso Chávez nos planteó, después de la creación del Libro Rojo, en las 5 líneas estratégicas, en el 2010, pasar de la cultura capitalista a una militancia socialista. Todo depende de nuestros hombres y mujeres que tienen que empezar a delastrarse de esa cultura del yoísmo, del individualismo, de la corrupción, de la envidia, de la intriga, de intrigar contra otro, de tratar de dañarle la imagen a otro. Porque lo decía el profesor Aristóbulo Isturi, qué difícil es que se forme un cuadro. Un cuadro puede durar para formarse 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y pues llega alguien después que termina el camarada o la camarada haciendo cuadro a tratar de transversar y dañarlo políticamente. Pero lo que no estás pensando es que detrás de él, no es que estás dañando ese cuadro, sino que detrás de él de repente habían 100. Ponte que esos 100, 80 quedan votando por la revolución, pero 20 se desmotivan y pasan a ese voto niní, que en cualquier momento puede determinar un proceso eleccionario. Entonces, hay cuadros como Chávez que nacieron siendo cuadros desde que salieron a la palestra pública, desde que Chávez dijo el por ahora. Pues resulta que ni la familia de Chávez es Chávez. Y si Chávez cometía errores que era el líder, por supuesto, suceden cosas como sucedió en Barinas. Hay momentos que cualquier dirigente de la revolución puede ser trastocado por la cultura capitalista. Ahora, los que estamos pensando en realidad en convertirnos en cuadros revolucionarios, nos cuidamos de que cuando cometemos esos errores, tratar de pasar por el proceso de revisión y autorrevisión, de la crítica y la autocrítica, para estar en ese proceso de formación. Hay unos que no les interesa eso, porque en crisis económica o en cualquier crisis del mundo, siempre trastocan los procesos revolucionarios y mucha gente aprovecha esas crisis para pervertirse y coloca el interés superior para sufructuar el poder para él y no para el colectivo, y entonces aprovechan este tipo de situaciones. Por eso esas 3Rs.net no puede quedar en un eslogan, ni es algo particular, aunque la plantea el presidente Nicolás Maduro, no es algo particular del presidente Nicolás Maduro, es algo que tenemos que asumir de forma colectiva para que transitar por lo que hemos planteado. Hay una realidad histórica. Desde el 2015 al 2020, 2021, pasamos momentos muy difíciles. Por arte de magia, o por estrategia política, o por los movimientos internacionales con la guerra en Ucrania.
ha venido sucediendo un mejoramiento de la economía en Venezuela. Bueno, aprovechemos eso. Hay un proceso de despolitización en los territorios. Vayamos a los territorios a tratar de politizar. La política no se hace solamente en la radio comunitaria, es un elemento de la radio comunitaria. La política no se hace solamente en el Consejo Municipal, es un instrumento el Consejo Municipal para hacer la revolución. No se hace solamente en el Consejo Comunal, ni en la comuna, ni se hace en la gobernación. Ni en los partidos políticos. Se hace ahí construyendo con el pueblo, sumergiéndose en las necesidades del pueblo, entendiendo el pueblo. El pueblo a veces lo que quiere es que nuestros dirigentes lo escuchen. Y que no es que solamente nuestros jefes de comunidad y jefes de calle van y entregan la bolsa clara. No, es que van y entregan la bolsa clara y tienen que hablar con ellos y sentir con ellos y sufrir las necesidades que le estamos sufriendo. Porque nosotros también vemos cuadros en nuestra revolución que están pasando momentos difíciles. El bloqueo económico, comercial y financiero nos ha llevado a una situación de una crisis hospitalaria bárbara. Nos ha llevado a la situación de una crisis en el tema del transporte envidiable. El tema del transporte es sumamente difícil en el metro o en las rutas, pero cuando vemos, ejemplo, en las barriadas populares que hay rutas troncales, que hace 1 año o 2 años no tenían la gente transporte y que está apareciendo el transporte, ejemplo, en Luis Hurtado, está apareciendo el transporte. Es una cosa que uno dice, oye, sí se está recuperando poco a poco, pero depende de todo. Y por supuesto, este pueblo es sabio. Si hay un gobernador o un alcalde que está transitando por el camino distinto a lo que planteamos, con la ética revolucionaria, que es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, decía el Che Guevara, entre el discurso y la acción, inspirado en Antonio Gramsci. Si hace eso, contrario, el pueblo le va a pasar factura. Eso pasó en Barinas, papá. Y resulta que solamente perdimos 4 gobernaciones, y entre eso la de Barinas. Por algo fue. Claro. Por algo fue, y es un llamado a la reflexión. Una lección. A todos nuestros gobernantes. Pero eso sí, castiguemos de momento a quien no cumpla, pero no perdamos el rumbo ni el horizonte, que el camino sigue siendo, con las fallas, los errores, el socialismo bolivariano, la revolución bolivariana, que es parte del legado de Chávez, que es que nos permite en este momento estar en este constante debate de las ideas. Gracias. Mira, la palabra emoción, medio de producción, no tenemos industria, no manejamos, no tenemos ciencia y tecnología, y todavía somos muy dependientes de la cuestión extranjera. Jimmy decía que nosotros estamos en la transición del socialismo. Jimmy, ¿qué tienes tú que decir lo que dijo Lazo? Pero vamos a tratar de hacerlo como una conversadita, no nos vamos a encadenar. Es lo siguiente, ¿no? Cuando aquí se estaba hablando de que China tenía una doble forma de sistema. Por un lado el sistema socialista y por el otro lado el sistema capitalista. No. Xi Jinping explicó en el Congreso del 2018 del Partido Comunista de China que el socialismo de ellos tiene peculiaridad de China. Quiere decir que el sujeto histórico, por supuesto, no es solamente la clase obrera, sino que también es el territorio, es la producción del territorio. Pero ¿cómo tú compites ante un mundo de un sistema capitalista con las metodologías del socialismo si tienes que enfrentarte a un mercado que es profundamente capitalista, que el 51% del intercambio comercial del mundo se da con la moneda del dólar, que es la herramienta fundamental del sistema capitalista en el mundo? Entonces China ha tenido que mutar con algo que llaman la ruta de la seda. Y ha existido una alianza euroasiática, sobre todo entre China y Rusia. Y eso ha permitido avanzar con la ruta de la seda, inclusive con los países del Ártico, que tienen que romper hielo con unos buques que tiene Rusia, y han tratado de llegar a nuestra América. Por cierto, que a Ortega lo trataron de tumbar hace aproximadamente 3 años, porque él estaba creando el canal de Nicaragua, y ese canal de Nicaragua tenía el sentido que llegase la ruta de la seda para entregar los productos chinos, que iba a competir contra los productos que venden históricamente los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien,
¿Cómo llegó China? ¿Cómo hizo China la transición al socialismo? Que todavía sigue existiendo. Mientras siga vivo el capitalismo, siempre vamos a estar en transición al socialismo. ¿Cómo hizo China? China creó las comunas. Cuando nosotros estamos creando aquí en la nueva geometría del poder, y el científico Henry Martínez siempre nos habla de los 33 artículos de la nueva geometría del poder, cuando se plantea aquí la creación de los consejos comunales, cuando vemos dentro de los consejos comunales, los voceros y voceras son parte de la clase obrera. La clase obrera no solamente está en la fábrica. Hay cosas que tenemos que ir rescatando, que es un debate, porque estamos en transición al socialismo. Pero cuando tú ves la conformación del consejo comunal, ves que se está constituyendo en comuna y ves los planteamientos de trabajar el desarrollo endógeno, esos son indicios que se ha iniciado una etapa de transición al socialismo, que puede ser muy larga, que se ha detenido. ¿Por qué se ha detenido? Por el bloqueo económico, comercial y financiero. Es que en el mundo no estamos solos. Si el imperio norteamericano y el sistema capitalista aliado con la Unión Europea acabaron con estrategia con la Unión Soviética, que era una potencia mundial, era la primera potencia mundial en ese momento, no se crea que va a ser fácil para países como Cuba o para países como Venezuela, que estamos en etapa de transición al socialismo, de poder que nos puedan parar en un momento. Pero solamente con el hecho, cuando comparamos la revolución cultural de Mao, que pone, por ejemplo, el comandante Chávez en el primer halo teórico número 1 en el 2008 nos habló de la comuna de Chilillín. Y cuando nosotros vemos ese ejemplo, que estamos construyendo comuna con fallas y errores, ahí se inicia, se ha paralizado, es cierto, se ha paralizado. Pero nosotros poco a poco vamos a ir recuperando, o tenemos que ir recuperando, para que siga transitando la transición al socialismo. La transición al socialismo no es solamente, se puede trabajar o se puede ver solamente desde el ámbito de la clase obrera trabajadora. Es el sujeto histórico de la revolución. En verdad existe la plusvalía, eso es cierto, pero no solamente allí. El socialismo se da allí, pero también se da en la construcción del territorio. Y mal o bien, con nuestros errores y nuestras fallas, nosotros hemos venido construyendo desde el territorio el socialismo, y por tal motivo no hay socialismo ni siquiera en China. Ellos hablan del socialismo con su peculiaridad de China, y todavía ellos consideran que están en la transición hasta que no acabemos definitivamente con el sistema capitalista. ¿Qué dice Lazo? Pues mire, yo quiero recordar algo, es decir, que era lo que habíamos hablado cuando estábamos al aire. No, estábamos en el intermedio. ¿Qué ocurre? China, para recuperar todo lo que es la zona de Hong Kong, etcétera, toda esa zona, tuvo que llegar a un acuerdo con Inglaterra, porque Inglaterra le exigió a los chinos también, yo primero a Hong Kong, pero a mí me conserva el estatus capitalista de esa zona. Es un convenio durante 50 años. Yo creo que los chinos no hay problema, pues. Nosotros estamos ahí con ese capitalismo durante 50 años. Pero es que China tiene 5.000 años de cultura, pues. 50 años es una semana, 2 días para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos desarrollaron entonces, donde el pueblo venezolano tiene la posibilidad de desarrollar, empoderarse y desarrollar un proceso político genuino, pues, popular. ¿Qué dice Jimmy? Bueno, gracias Luis, Henry, camarada Robert Zanavia. Bueno, con Lazo me tocó compartir en el Cabildo Metropolitano. Él, aunque trabajaba ahí con la colega concejal Vladimira Moreno, él nos asesoraba a todos los concejales del bloque de la patria en ese momento. Agradecido por eso, y bien bueno este programa, Entre Medios. Muy bueno, y espero que continúe. Y que por supuesto, desde aquí de Voces Libertarias 97.3 FM, si la plataforma lo permite, Luis, el próximo que lo hagamos allá arriba en el Junquito, claro, lo hagamos sí. Allá en el 23 de enero, o lo hagamos allá en Sendero. Importante. Aunque bueno, en Katia TV, por supuesto. Yo quiero decir que en Katia TV, los primeros años de mi vida como dirigente político,
me invitaban siempre por allá el compañero Wilfredo. Wilfredo, Ricardo. Y la camarada me entrevistó varias veces en esos programas. Entonces, en ese sentido, bueno, con beneplácito este programa y juntos venceremos. Sigamos construyendo el socialismo y sigamos construyendo la paz.